Se llama Gustavo Córdoba y es el director de Suban Córdoba y Asociados y lo saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo va? Marce, un gusto como siempre. Buen día. Buen día. Tengo una pregunta que tiene que ver con... Hay en tu informe, hay como... Me parece que en algunos candidatos del Frente de Todos, como cierto desconocimiento de la mayoría de las personas. A mí me parece raro que tengan ese nivel de desconocimiento, pero analizando tu informe de abril, el caso de Agustín Rossi, el caso de Guado de Pedro, tienen índices o porcentajes de personas que podrían votarlo muy inferiores y que muchas veces tienen que ver con el desconocimiento de estas figuras. Tal vez a vos y a mí nos parecen que son personas que tienen una preponderancia dentro del mundillo político. Uno de hecho es el jefe de gabinete de ministros y el otro el ministro del Interior. Pero ¿por qué notás, la pregunta sería, que todavía tienen ese desconocimiento estas personas y que por eso arrojan en tu informe esos porcentajes tan mínimos de voto? Porque no es tan fácil posicionar y generar conocimiento político, ¿no? Recordarás, en el caso de Julio Cobos, él fue candidato a vicepresidente en una campaña quizás la más cara en la historia de la República Argentina, donde él no solamente estaba en la fórmula, estaba en el eslogan, recordarás que era Cristina, Cobos y vos, Sí. sino que, ganó la elección con un 54% y nadie lo conocía. Lo conocimos y tuvo niveles de conocimiento en términos de opinión pública importantes o aceptables, de aceptables para importantes, allá por la 125 recién. Un evento traumático, ¿no?, que lo puso en el candelero. Recordarás cuando se volvió a Mendoza por ruta, todo lo que sucedió con él, ¿no? Entonces, no es tan simple. Los que sí, por ejemplo, tienen posibilidad de posicionar y mejorar su imagen, generar un montón de cuestiones, son los que están en la cabeza de los ejecutivos, ¿no? Claro. Presidente, gobernador, intendente. ¿Por qué? Porque tienen salida en los medios de manera permanente, cotidiana y de manera intensa. Para el resto de las dirigencias políticas es mucho más complejo, porque, bueno, no salís todos los días, Claro, no salís claro. en cada momento, ¿viste? Entonces, a pesar de que tengan buenos perfiles, ¿no? En el caso de el jefe de gabinete ministro, Agustín Rossi, como en el caso de Guado, son muy buenos perfiles, pero evidentemente hay un factor en la ecuación que tiene que ver con esto, ¿no? Con el posicionamiento, que es lo deseable y muchas veces muy difícil de lograr, ¿no? La pregunta tiene que ver y está concatenada con esta segunda pregunta, que es, según tu informe de abril, si van todos los candidatos de manera individual, el que tiene mayor cantidad de votos es Javier Milei, con 39,6%, después está Horacio Rodríguez Larreta con el 38%, después está Patricia Bull. No, ese es un voto potencial que utilizamos para evaluar piso Claro, y techo. claro. En voto potencial estaría Javier Milei primero, de todos los demás candidatos de forma individual. Sí, pero, a ver, el voto potencial, ¿qué nos indica a nosotros? Opciones de mínima y de máxima, Sí. que pueden o no darse, porque, por ejemplo, una misma persona te puede decir, mirá, yo puedo votar seguro a Milei, pero también votaría seguro a Patricia Bullrich, y también votaría seguro a, no sé, a otro dirigente. Claro. En cambio, cuando vamos a la opción de eliminación, que es el escenario de paso, Sí. ¿qué es lo que está pasando desde hace un rato? Milei, en términos individuales, es el dirigente que mejor ha evolucionado, por ejemplo, de enero a abril. De pasar de tener 12, 14 puntos, está pasando a tener 20, 22 puntos. Sí. Y es una evolución importante, mientras que el resto de la dirigencia política mantiene valores discretos, por debajo, digamos, de la línea de lo que está sacando Milei. Incluso en el acumulado, te diría, se nota también que hay una dificultad, tanto en el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, en pasar el 30%, están ahí, al límite, Sí. mientras que Milei mantiene un 22, 23, Sí. ¿no es cierto? Está ahí expectante. Por eso nosotros hace rato venimos hablando también de los tercios, ¿no? Que se vienen dando en la política argentina, que son tercios que tienen una característica. Estamos en una etapa de mucha fragmentación, yo te diría muy parecida al 2003, con Sí. la gran diferencia que en este momento tenemos una herramienta que son las PASO, que básicamente ordenan la oferta electoral en términos presidenciales. Entonces, si no fuera por las PASO, estaríamos yendo a un escenario hiperfragmentado como en el 2003, pero aún así hay que ver
y el dato para mí el más significativo de nuestra encuesta es ¿qué pasa con la gestión de las expectativas en la sociedad argentina si Milei sale primero en términos nominales en la PASO? Bueno, eso era lo que quería tratar de preguntarte, porque ahí digo, bueno, vos considerás que el electorado se asustaría de saber que candidato por candidato, sacando estructura partidaria, Milei es el más votado, como te estaría dando, tal vez no con un caudal muy importante, porque bueno, cuando vos sumás al Frente de Todos lo supera a Milei, o cuando vos sumás a todos los candidatos de Juntos por el Cambio, lo supera mucho más al Frente de Todos y a Javier Milei obviamente, pero ¿cómo considerás que puede llegar a ser la reacción de, teniendo en cuenta lo que decíamos en la primera pregunta, que personas que para nosotros consideramos que son referentes del mundo político tienen un desconocimiento muy importante por la mayoría de los ciudadanos y de la sociedad argentina, por los números que vos arrojás, y que también en esa dinámica se pueda llegar a asustar si Milei lo ve primero en relación a los demás candidatos? Y si le hacemos el planteo al revés, no es un problema de desconocimiento de la dirigencia. Yo creo que hay un contexto en el cual toda la dirigencia política argentina no está diagnosticando de manera adecuada el contexto en el cual estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Creo que además tenemos que pensar que la otra opción a asustarse es, imagínate que no se asustan, imagínate que además dicen, mira, puede ganar. Y si lo votamos, digo, porque hoy por hoy, la ausencia de una autocrítica en términos de, te diría, con honestidad intelectual por parte de la dirigencia política, es decir, que alguien se plante en el medio del escenario y diga, ¿saben qué? Hicimos todo mal, nos salió mal, quisimos hacerlo bien, pero nos salió mal, les pedimos disculpas, ¿no? Yo no escucho a nadie en la política hoy hacer ese planteo. Bueno, de hecho, dentro de la coalición del Frente de Todos están todavía discutiendo si se va a ir una PASO o no se va a ir una PASO, y ayer yo comencé el programa de hoy hablando de las definiciones del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, diciendo, bueno, si sería Cristina la única candidata, no vayamos a preguntarle si va a una PASO porque se enojaría. O sea, tenemos dirigentes que piensan esas cosas. Bueno, hay una cuestión, yo te voy a ser muy gráfico en este planteo. Hoy estamos viviendo quizás el post-cristinismo o el post-macrismo, en términos, si querés, más amplios, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente son dirigentes que han dicho, han manifestado públicamente en más de una ocasión que no van a ser candidatos. Y la verdad es que eso genera un impacto, digamos. Por ejemplo, en el caso de Cristina, nosotros la seguimos viviendo, ella ha caído casi 10-12 puntos de intención de voto a partir de su renunciamiento. Y en el caso de Macri, él también ha caído, pero fíjate, en el caso de Cristina, los votos del Frente de Todos se mantienen alrededor del 28, el 27, el 29%. En el caso de Juntos por el Cambio, en enero, tenían cerca de 40 en la PASO, ¿no? Sumando todos sus candidatos. Hoy, sumando todos sus candidatos, no llegan al 30. ¿Qué pasó ahí? Claro. Hubo una especie de efecto Macri que en lugar de quedarse en el espacio, ayudó a consolidar el crecimiento del nivel. ¿Vos los libertarios han aumentado en función de la salida de Macri del escenario. Entonces, este escenario que se está resignificando, este escenario político que está cambiando, digo, genera vértigo en aquellos dirigentes que no tienen puntos de referencia fuertes. ¿Me explico? Es decir, lo que el Frente de Todos todavía no está imaginando es cuán caro le va a salir toda esta pérdida de tiempo que tienen porque no están pudiendo encontrar el agujero del mate, como dicen en la calle, ¿no? Sí, están todavía tratando de solucionar sus reyertas internas y olvidándose que tal vez son una coalición que le propone a la sociedad una mirada contrapuesta a el manejo del Estado que propone la otra coalición, que es Juntos por el Cambio, y que ha utilizado siempre mucho mejor las herramientas de las PASO y cómo designar sus candidaturas. Sí, pero hoy, por ejemplo, Marcio, déjame decirte el planteo. Sí. Quizás un mes, 2 meses atrás, la discusión era ¿vamos a la PASO y de qué manera vamos a la PASO? Hoy la pregunta del millón sería, ¿vamos a dejar que Milei se empodere en la PASO? Para que vaya a la primera vuelta totalmente con las expectativas favorables hacia él. ¿O vamos a poner nosotros un candidato fuerte? Y esto puede ir tanto para Juntos por el Cambio como para el Frente de Todos, ¿no? O vamos a ir con un candidato fuerte, ayudado por un par de candidatos más débiles, al estilo de Macri 2015, viste que fue con Carril, con Sanz como escuderos, que finalmente le terminaron levantando el perfil y haciéndolo más presidenciable, ¿no? Claro. Digo, o vamos a poner ese candidato que le compita ya desde la PASO a Milei.
adelantando los climas electorales de segunda vuelta a la primaria. Sí, lo que pasa que, bueno, yo ahí periodísticamente, Gustavo, bueno, lo acabo de decir recién al aire, ahí me inclino porque siempre considero que hay que darle la posibilidad de elección a la ciudadanía argentina. Es la postura que yo creo que tiene que tener una persona que analiza la política y el periodismo y que vive en un país democrático. Sí, pero justamente, mira, Marcelo, hoy tenemos una posibilidad, una herramienta. Todo el estudio de opinión pública, sobre todo las encuestas domiciliarias, las presenciales, están marcando con un nivel de fidelidad muy grande que hay un montón de gente enojada. ¿Sí? Lo detectamos nosotros en nuestra encuesta. La mitad de los votantes de Milei no está de acuerdo con las propuestas ideológicas de Milei. Esto es privatizar la educación pública, privatizar UPF, privatizar aerolíneas, generar la libre portación de armas. No están de acuerdo. Entonces, ¿por qué la política tradicional, cualquier espacio, no se enfoca en ver cómo hace para recuperar a ese votante para el lado del perfil democrático, por decirte? Porque Milei tiene un componente autoritario, tiene un componente intolerante, que siempre en la Argentina se identificó con el partido militar, digamos, con el partido de los golpes de Estado, con el partido antidemocrático. Entonces ahí hay una discusión de fondo, que porque estamos discutiendo lo chiquito, los carguitos, el ego, no estamos viendo que en el 40 aniversario del retorno a la democracia, digamos, deberíamos tener otra actitud, deberíamos tener otra mirada más contemplativa de los problemas que tiene la sociedad. Imagínate, hay un montón de gente que no llega, no te digo fin de mes, no te digo al 15, no llega al 10 de cada mes. ¿Y cuál es la respuesta de la política? No, estamos viendo si vamos a la paso. Bueno, sabés que a mí me ha pasado en los últimos días y seguramente a mucha gente que nos está escuchando en este momento puede haberle pasado lo mismo. A mí me han venido a encarar en el subte en los últimos días personas directamente a decirme: necesito que me des plata para comer un pancho. Me pasó hace 2 días adentro de un vagón del subte A, y me ha pasado también entrando en otra estación de subte que vino una persona directamente a agarrarme del brazo y decirme: ¿me das plata? Esa forma de pedir, de mendigar, no sucedía hace tiempo atrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era una situación mucho más pasiva por parte de la persona que quería que vos le dieses algún tipo de ayuda económica. O te entregaba alguna prestación, desde una toallita, o una notita, o un pañuelito, pero ahora me he topado con que directamente hay gente que viene y te encara y te dice: dame plata o dame de comer. Imagínate en la Argentina profunda, donde quizás no hay tanto acceso a la riqueza como aquí en Capital Federal, como es la situación. Por eso los oficialismos a nivel electoral están sufriendo. Sufrió Río Negro, sufrió Neuquén, donde perdió el oficialismo, va a sufrir Quintela, seguramente el día de mañana, que hay que ver. Yo creo que va a terminar ganando, pero por una diferencia muy inferior a la que todo el mundo esperaba. Puede ser también que haya una derrota de Quintela, no hay que descartarla, es lo menos probable, pero no lo podemos hacer. En general, todos los oficialismos deberían prepararse para este contexto social. Te diría que, fíjate vos, los rivales más importantes que tienen hoy los oficialismos no son los opositores, sino el contexto social. Claro. Digo, y esto es lo que no está observando la política tradicional argentina. La dirigencia está mucho más enfocada en sus propios problemas que en los problemas de la sociedad. Entonces, esta disociación, este desdoblamiento, ¿no? ¿Cómo te crees que lo analiza la gente? Entonces, ahí es donde la opción Milei es una opción mucho más a mano, porque Milei se presenta en un envase como de úsese una sola vez para castigar a toda la dirigencia política. Gustavo. Está disponible, Sí, ¿no? sí. Bueno, Gustavo, agradecerte como siempre. Hablaremos de acá un tiempo cuando las cosas se vayan desarrollando y clarificando un poco más. Te mando un abrazo y buen fin de semana, como siempre. Igual, fuerte abrazo, Marce, como siempre. Chau. Quien está hablando con nosotros era Gustavo Córdoba, quien es consultor y analista político y director de Suban Córdoba y Asociados.